Hay cosas en la vida que avanzan a paso lento. Un embotellamiento en hora pico en la autopista, un caracol arrastrándose por el suelo, una tortuga mutilada, el internet en la mayor parte de América Latina y el conteo electoral en Honduras. Eso fue más lento que todo lo anterior. El pasado 30 de noviembre, el país centroamericano celebró elecciones para elegir al sucesor de la actual presidenta, la izquierdista Xiomara Castro. Tras casi un mes de incertidumbre, el Consejo Electoral proclamó ganador al conservador Nasri Asfura, que venció por un margen estrecho al autodenominado liberal Salvador Nasralla y a la oficialista Rixi Moncada. Asfura no solo deberá gobernar una nación con más del 60% de pobreza, paupérrima, donde la corrupción, la violencia y el crimen organizado campean a sus anchas, desplazando a cientos de miles de personas por los países limítrofes. También, Asfura deberá cumplir con los caprichos del hombre que, según múltiples señales, lo empujó decisivamente hacia la victoria: Donald Trump. El día de hoy les hablaremos de los protagonistas de esta crisis y sus consecuencias en el conflicto entre Estados Unidos y la dictadura venezolana. El nuevo presidente de la República de Honduras y paladín del tradicional Partido Nacional es Tito Asfura, también llamado Papi a la Orden. Tras perder por paliza ante la muy izquierdista Xiomara Castro en 2021, el llamado Tigre de Tegucigalpa, Tito Papi Asfura, conquistó el poder gracias a su rugido con el que prometió acabar de una vez por todas con la corrupción y la inseguridad. La racha, papito, ahorita. La racha está activada al 1000, nadie la detiene. Activada la racha al 1000, nadie la detiene, va para adelante un torbellino. Asfura ha prometido servicios públicos autónomos y descentralizados para un mayor desarrollo de las intendencias del país. Suena bonito hasta que uno mira cómo fueron manejados los recursos municipales durante su gestión en la alcaldía de Tegucigalpa. Según las denuncias, Tito y sus colaboradores desviaron 29 millones de lempiras de las arcas municipales hacia cuentas bancarias privadas, especialmente la del propio Asfura y su empresa Decodesa. Asfura estuvo cerca de ir a prisión hasta que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le concedió un amparo, frenando en seco las investigaciones del Ministerio Público. Otra propuesta del presidente Asfura fue crear un Estado aliado de la inversión privada que promueva incentivos fiscales para las micro y pequeñas empresas. Suena genial, pero aquí viene la pregunta inevitable e incómoda. ¿A quién serviría precisamente esa alianza público-privada? ¿A él y a sus empresas principalmente? Por si no lo sabían, otro de sus apodos es el Rey de la Basura, por haber sido accionista de Sulambiente, una firma dedicada a la recolección de residuos que en el año 2005 firmó una polémica licitación con la Municipalidad de San Pedro Sula. El contrato tardó más de 15 años en ejecutarse y han aparecido denuncias de un posible desfalco a las arcas municipales por parte de socios de Sulambiente, vinculados con el paramilitarismo de Colombia. Hablando de temas fiscales, Asfura ha mencionado la importancia de pagar impuestos, pero no de aumentarlos, para evitar la huida del capital financiero. Esto le valió fuertes críticas por parte de sus oponentes, quienes le recordaron que su nombre aparece en los famosos Pandora Papers, precisamente por haber escapado de las fauces del fisco, por más que él precisamente aumentó impuestos en su gestión. Como cereza del pastel tenemos la medida estrella de Tito, el fortalecimiento de relaciones comerciales con Taiwán, Estados Unidos y patéticamente Israel, pese a que él, como Bukele, es de origen palestino. En 2023 Honduras rompió relaciones con Taipei y se arrojó a los brazos del dictador chino Xi Jinping. Tanto Asfura como su rival Nasralla han prometido restaurar relaciones con Taiwán, argumentando que la alianza con Pekín perjudicó bastante a la economía hondureña, especialmente al sector
camaronero del país. En cuanto al tío Sam, Donald Trump expresó su preferencia por Papi, a la orden, llamándolo el único verdadero amigo de la libertad en Honduras. Y para inclinar la balanza definitivamente a favor de Asfura su delfín, indultó a su compañero de partido, el magnate y expresidente Juan Orlando Hernández, que estaba preso por narco, condenado por un tribunal americano, con pruebas de sobra, y luego Trump dice que va a combatir las drogas. Por favor. La candidatura de Asfura tuvo un fuerte impulso en redes sociales gracias al asesoramiento del ex jefe de campaña de Trump, Brad Parscale, y sus empresas Campaign Nuclears y Ace Over, dedicadas a la recolección de datos de usuarios en Internet. Otros aliados trumpistas en la campaña de Juan fueron Dick Morris, asesor de Clinton primero y de Trump después, Fernando Cerimedo, un estafador condenado que estuvo preso por vender 2 veces a 2 personas distintas al mismo departamento en Argentina, hombre de Milei, y Roger Stone. Todos ellos estuvieron detrás del apoyo de Trump hacia Asfura con el fin de concentrar todo el voto opositor en torno a su cliente hondureño, desacreditando a Nasrallah, a quien Donald calificó de comunista fronterizo. Recientemente salió un audio del pelón Cerimedo, donde aparentemente habla de una alteración de las actas en favor del Partido Nacional, es decir, reconoce su propio fraude. Pero es que no sé qué te preocupa. No sé qué le preocupa al equipo de campaña. Si nosotros ya teníamos detectado los centros donde ellos ganaban, y fue donde metimos los votos, y donde van a donar la urna. Aún así con eso, pues ganamos. No sé qué les pasa a todos. Tenés que entender. La elección ya la ganamos, es cuestión de tiempo. No te podés ir al voto por voto. Eso sí, mira querido, no podés hacerlo. Incluso el Departamento de Estado norteamericano puso de su parte, revocando las visas de 2 magistrados del Tribunal Electoral, a quienes acusó de intentar socavar la democracia hondureña al demorar en proclamar a Tito como ganador. Javier Negre, Real America's Voice en español. First of all, thanks for honoring these heroes. The communists have lost Chile. The pro-Trump candidate, José Antonio Caz, won the elections. Do you think this right-wing wave in the Spanish world is due to your influence? Well, we just had a good one in Honduras, as you know. Had a great election there. I endorsed somebody that was not leading, and he won the election. And we had a good one just a little couple of hours ago. I found out in Chile, the person I endorsed, who was not leading, ended up winning quite easily. So I look forward to paying my respects to him. I hear he's a very good person. Este respaldo de Trump y sus aliados tiene un trasfondo más oscuro. El 14, el entonces presidente Juan Orlando Hernández impulsó las zonas de empleo y desarrollo económico, llamadas SEDE, un instrumento similar al modelo chino de zonas económicas exclusivas. Rápidamente, dicho proyecto se convirtió en una cloaca de sobornos y corrupción extrema. La oposición acusó al gobierno de crear un estado paralelo con un sistema legal y fiscal manejado por empresas tecnológicas de Silicon Valley. Una de ellas fue Honduras Próspera Inc., una firma con sede en Delaware, el estado de Biden, cuyo inversionista principal es Pronomos Capital, propiedad del excéntrico Peter Thiel, ese que celebró Halloween en el castillo de Drácula, bebe, se transfusiona y se baña en sangre de hombres jóvenes, y es básicamente el principal donante de Trump, jefe de J.D. Vance, y quien planeaba utilizar las instalaciones de las sede hondureñas, bajo el gobierno de la comunista Castro, para experimentar con la prolongación de la juventud. Léase, para utilizar a los hondureños, miembros de ese 60% de la población sumida en la miseria, como conejillos de indias humanos, en un país donde no enfrentará demandas como las que enfrentaría en Estados Unidos si lleva a cabo ese tipo de proyectos. ¿Se entiende? Bueno, Asfura ha recalcado que afianzará las relaciones con el Estado de Israel, a pesar, como dije, de provenir de una familia palestina como el hipócrita Nayib Bukele y su rival Nasrallah. Durante la presidencia de Orlando Hernández, Honduras entabló fuertes vínculos con el sionismo y en 2021 trasladaron su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, en un guiño al régimen genocida de Netanyahu. Aparte de Trump y de Israel, hay una tercera organización criminal que aparentemente respalda a Nasri Asfura, la banda criminal MS-13.
designada por Estados Unidos como organización terrorista. Llamativo, ¿no? En los vecindarios controlados por estas pandillas, los maleantes salvadoreños fueron puerta por puerta, amenazando a todo aquel que pretendiese votar a Rixi Moncada con matarlos. Bueno, las fuentes son varios testigos anónimos, pero son medios internacionales quienes recabaron esto. Los mototaxistas, coaccionados por estos matones, llevaron a los centros de votación solo a los simpatizantes del Partido Nacional, dejando de lado a los seguidores del izquierdista Partido Libre y también a los de Nasrallah. Incluso llegaron a disfrazarse de observadores electorales los miembros de MS-13 y se cercioraron de que todos los votos fueran para Asfura. Si descubrían que alguien eligió a la candidata de Libre, le enviaban un audio de WhatsApp exigiéndole que abandone el barrio en un plazo de 3 días. De lo contrario, se atendría a las consecuencias. Frase destacada: en Honduras, el miedo también hace campaña. Lo levantó Deutsche Welle, que es una agencia del Estado alemán. Vaya uno a saber si de repente Nasrallah tiene lobby con alguna fundación alemana. Lo hemos chequeado, no lo encontramos hasta el momento, pero bueno, más allá de los paños fríos, Asfura no parece trigo limpio. La candidata del partido oficialista, que es realmente un régimen detestable por donde se lo mire, la llamada Libertad de Refundación, Libre, ha tenido un ascenso meteórico durante las administraciones de Manuel Zelaya y Xiomara Castro. O sea, Rixi Ramona Moncada Godoy, que es la líder izquierdista, realizó varios mítines rodeada de simpatizantes y numerosos funcionarios públicos. Propuso luchar contra la corrupción, pero no ahondó en detalles porque en realidad carecía de cualquier plan serio de gobierno. Sabían que el desastre absoluto de su gestión los conduciría al fracaso, aunque por supuesto se niegan a abandonar el poder, como buenos socialistas. De forma improvisada, Moncada planteó democratizar la economía, subiendo impuestos a los más ricos mediante la polémica Ley de Justicia Tributaria. Enfatizó la importancia de que existan empresas estatales, o sea, miren PDVSA, miren Venezuela, lo que es destruir un recurso entregado por Dios como el petróleo, y su rescate por parte del Estado. También hizo hincapié en su paso por la Secretaría de Finanzas, donde firmó con el globalista Banco Interamericano de Desarrollo un crédito de $75 millones para impulsar el programa gubernamental Red Solidaria. Presentó un proyecto ante Naciones Unidas para la creación de una comisión internacional contra la corrupción e impunidad en Honduras. La ONU exigió al gobierno una serie de reformas constitucionales al aparato estatal, consensuadas con la oposición. Nada de esto ocurrió y el proyecto de la Comisión Internacional para la Corrupción e Impunidad en Honduras nunca se hizo realidad, pese a los ruegos de Moncada y de Xiomara Castro, quienes peregrinaron hasta el edificio Rockefeller de la ONU y rogaron de rodillas a los burócratas globalistas que le cumplan su capricho. Y por lo tanto, la justicia como valor es permanente y hay que tener fe de nuevo que se puede instalar esa comisión si se cumplen esos requisitos que están exigiendo desde el Congreso y si hay anuencia también desde Naciones Unidas. Por nuestra parte, recuerden ustedes que nosotros venimos del sector justicia. Su servidora trabajó 10 años en el sector justicia, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. Conozco el sistema por dentro y también lo conozco por fuera. Y sinceramente les digo, nunca la justicia estuvo en situación tan crítica como en la época postgolpe, como en la época de la dictadura. Hay pendientes, hay deuda con el país, hay asesinatos, decenas de asesinatos en la impunidad. La exigencia debe ser permanente. No obstante, la realidad es muy diferente a la presentada por Rixi. Cuando fue designada secretaria de Defensa, muchos se escandalizaron, ya que el ejército bajo su mando sería el encargado de transportar el material electoral de los comicios de 2025. Posteriormente se descubrió que firmó un contrato con la corrupta Odebrecht durante su gestión al mando de la para la construcción de 2 represas que se paralizaron tras el golpe de Estado. Cuando el escándalo estalló a nivel continental, porque esa es la candidata de la izquierda, la Fiscalía inició una investigación. Puso su atención tanto en Moncada como en su ex jefe y mentor político Manuel Zelaya.
El expresidente, con tono altanero, aseguró que su gestión fue muy transparente y que nunca pudo hacer una auditoría por culpa de los golpistas, desafiando a los fiscales a investigarlo de pies a cabeza y afirmando a viva voz que no les tenía miedo. Moncada intentó suavizar. Primero negó haber firmado contratos con la compañía brasilera, pero la mentira poco le duró y al final admitió que en efecto había hecho acuerdos con la mega corrupta Odebrecht. Trató de excusarse diciendo que nunca recibió sobornos por la construcción de las represas, que ya habían estado bajo la lupa de la prensa hondureña precisamente por haber sido sobrepresupuestadas, y trató de limpiar la imagen de su patrón, alegando que Mel Zelaya firmó sus documentos de buena fe, sin conocer ningún trapo sucio detrás de la firma brasileña. No contenta con disfrutar ella del botín estatal, invitó a toda su familia a la fiesta. La hermana de Moncada es cónsul en Dallas y otros hermanos suyos dirigen la Coordinadora de Deportes, la Secretaría de Infraestructura y el Instituto de la Propiedad. Gracias a esto, el esposo de Rixi, Enrique Eduardo Arias Guillén, adquirió un inmueble en Tegucigalpa valorado en 8 millones de lempiras. También posee 19 propiedades, 19 el magnate comunista, y 6 de ellas fueron otorgadas entre 1996 y 2010 por el Estado. Ese es el grado de saqueo. El nepotismo se extiende a organismos internacionales. Marcela Moncada, su hija, trabaja en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y su hijo Ramón en el BCIE. En julio del presente año, un empresario estadounidense llamado Murray Paul Farmer acusó a Moncada de terrorismo ante una corte federal. Farmer aseguró que el Estado hondureño le debe dinero por la construcción de un proyecto de agua potable en la comunidad de Cantería, luego de que ésta fuera golpeada por el huracán Mitch. Señaló que la candidata oficialista obstaculizaba los pagos y organizó campañas de hostigamiento en redes donde sus seguidores lo insultaron y desearon su muerte. Y ya sabemos lo bravos que se ponen los gringos cuando se meten con uno de los suyos, pero a Rixi no pareció importarle demasiado, ya que como Tito Asfura, ella también cuenta con aliados internacionales. El principal es el Foro de Sao Paulo, auspiciado en gran medida por el Diálogo Interamericano de los Rockefeller, y el Foro de Sao Paulo es el epicentro del llamado socialismo del siglo XXI. La exministra ha participado como acompañante de Zelaya en numerosos eventos organizados por esta organización del mal. Entre los socios de la Cofradía Roja figuran Pablo Iglesias y otros más. El español hizo propaganda en favor de Rixi Moncada en sus medios Canal Red y Diario Red, hoy financiados por Sheinbaum, es decir, por los impuestos de los pobres mexicanos. Y bueno, ha exhibido encuestas poco confiables donde la candidata de Libre obtenía el 50% de los votos, a contramano de todos los sondeos de compañías privadas serias. Cuando Donald Trump aparece y le dice a los hondureños lo que tienen que votar, lo que básicamente les está diciendo es: quiero a un pelele, quiero a una marioneta en el gobierno de Honduras para mandar yo, para que ese tipo sea mi marioneta. Creo que lo que ha dicho Trump merece una respuesta patriótica, una respuesta de dignidad por parte de las hondureñas y los hondureños, que le digan: señor Trump, en nuestro país no manda usted, en nuestro país manda el pueblo hondureño. Y creo que es evidente que Rixi Moncada es la mejor expresión de esa respuesta patriótica, de esa respuesta de dignidad que yo creo que los hondureños y las hondureñas van a dar al señor Trump. El marqués de Galapagara, que se ganó el mote por la espectacular mansión que tiene en ese distrito de España, un viejo simpatizante de Mel Zelaya, fue uno de los primeros en defenderlo tras su derrocamiento en 2009. Recordemos que este sujeto es un miembro del Open Society Institute de George Soros y básicamente es un sicario del globalismo. Fue vicepresidente en España, pidió que su cargo se llame Vicepresidente de Asuntos Sociales y Agenda 2030 para poder exhibir este peculiar maletín. Y ministro de Derechos Sociales de Agenda 2030, don Pablo Iglesias.
saben. Estos mensajes fueron replicados por la cadena estatal china CGTN, que intentó vender a Moncada como una amiga y aliada de las naciones asiáticas. Todo indica que Pekín puso la carne de rata al asador ante el temor de que Honduras restablezca relaciones con Taiwán. Otra vocera fue la putinista Ina Afinogenova, ex conductora de Russia Today. Aunque renunció a RT por su supuesto desacuerdo con Rusia en la guerra de Ucrania, ha mantenido un discurso pro-Kremlin y antioccidental. Se supone que es la agente de la KGB en el Círculo de Iglesias. Integra el consejo editorial de Diario Red y dirige el programa La Base Latinoamericana, desde donde vendió, esta señorita europea, a Moncada como la última esperanza frente al avance de la ultraderecha. Otro colaborador foráneo es Jorge Rodríguez Gómez, una de las figuras más siniestras del chavismo, que hizo múltiples viajes desde Caracas hasta Tegucigalpa, acompañado de varios enlaces sociales, entre comillas, que fungieron como asesores en la campaña de la banderada de Libre. Recomiendo el documental de este psiquiatra perverso que tiene medicado y alienado a Maduro, un auténtico Maquiavelo del régimen. Básicamente este amplio lobby transnacional explica por qué la exministra Moncada se sentía bastante confiada, pese a que su partido la entregó como una víctima para el sacrificio. Llegó a amenazar al Consejo Electoral con represalias si no la declaraban presidenta. Nosotros vamos a tener nuestros propios cortes por cada departamento. Y a las 12 del día, nuestro triunfo debe estar sellado en cada urna. Por eso, el Consejo Nacional Electoral no tendrá otra opción que salir a las 9 de la noche a decir que la proyección a nivel nacional da por ganadora a la candidata Rixi Moncada. Y aquellos de las planas de los periódicos, de las redes sociales que nos atacan, van a tener que decir desde esa noche y al día siguiente 2 palabras y un acento: ¡ganó Rixi! El día de la elección se declaró ganadora antes de que el conteo iniciara. Cuando quedó en tercer lugar, imitó a Hugo Chávez y denunció fraude de la oligarquía, sin presentar prueba alguna, y negándose a reconocer al ganador, ya sea Asfura o Nasrallah. Cuando el Consejo Electoral empezó a verificar los votos, Rixi entró en frenesí y habló de un golpe electoral por parte de los vocales del Consejo, por parte de los nacionales y los liberales. Fuera el crimen organizado, fuera el narcotráfico, fuera las 10 familias que dan las órdenes en ese Consejo Nacional Electoral, siguiendo los dictados y la injerencia extranjera. Aquí hay un pueblo digno, un pueblo que se mantiene de pie. Nada de esto sirvió. La mayoría de los hondureños se burló en su cara, porque sus reclamos parecían realmente pataletas de ahogado de una mala perdedora. Sin embargo, hay un 20% de los hondureños, muchos de los cuales están armados, están convencidos de que Moncada es presidenta electa. Vámonos con otro que tiene a un 40 convencidos de que él es el presidente electo y que le han robado la elección. Su nombre es Salvador Nasrallah, y aunque se venda como candidato antisistema, podríamos decir que ya es un candidato profesional. Lleva una década en la política y lo hace de hecho en un partido tradicional como el partido entre comillas liberal, que de liberal no tiene nada, pero que lo ha respaldado en estos comicios pese a que él insultó en el pasado a sus principales dirigentes. Antes de saltar a esta actividad delictiva, fue conocido como el rey de la televisión, puesto que este presentador televisivo, Nasrallah, se había hecho, fama precisamente por sus excentricidades y por momentos donde realmente perdió el control. En abril del 2009, en el programa 5 Deportivo, insultó a su compañero, el periodista Jorge Zelaya, calificándolo como mono por haber rayado su automóvil en el estacionamiento de Televicentro.
Meses después la tensión escaló y casi se fueron a las manos en los pasillos de la emisora. Cuidado, señor. Cuidado, me va a golpear, mierda. Sepárese, mierda. Policía. Me está atacando este delincuente. Sepárate, mierda. Sepárate, mierda. Sepárate, no me vuelvas a golpear, hijo de... Otro episodio ocurrió ese mismo año durante un partido Honduras-Costa Rica por eliminatorias al Mundial de Sudáfrica. Nasrallah, a quien se le atribuye sin pruebas el consumo de anfetaminas, explotó contra el árbitro mexicano Marco Antonio Rodríguez, acusándolo de anular deliberadamente un gol y amenazándolo con revelar la ubicación del hotel donde estaba el árbitro para impedir su salida del país. Miren. Así que ya vimos la mala intención del árbitro mexicano. Cuidado con Chiqui Drácula. Pero a mí lo que me preocupa son las malas intenciones que haya demostrado el árbitro. Entonces marca el penal, ladrón. Si anulaste el penal, no salís de Honduras, Chiqui Drácula. Si anulaste el gol, no salís de Honduras, Chiqui Drácula. Advertimos lo que iba a pasar. Tercer árbitro mexicano. Tercer árbitro mexicano en forma consecutiva. Nos metieron la mano y el brazo en la boca. El público le grita lo que le tiene que gritar. El árbitro lo que está haciendo es seguir las instrucciones de la CONCACAF. ¡Ladrón! El ladrón mexicano Marco Antonio Chiqui Drácula anuló el gol catracho. Vamos a ver si sale de Honduras. Y ahora marcaste offside. ¡Qué barbaridad! Ojalá que Honduras gane este partido. De lo contrario, la salida del Olímpico va a ser complicada. Este árbitro es un ladrón. A este ladrón de Chiqui Drácula no le van a pagar si gana Honduras. Con un arbitraje de un ladrón que está en pantalla, míralo bien. Si no ganamos, les cuento el hotel en que está. Si no ganamos, les cuento el hotel en que está. Sus comentarios indignaron a los mexicanos que le mandaron insultos por correo electrónico. Gracias por haber puesto tan alto el nombre de nuestro país. Les decía que desde el 12 de agosto he recibido, yo digo que miles de correos y mensajes sobre lo que dije en el partido de Honduras contra Costa Rica. 99.9% han sido felicitaciones. Pero ha habido uno que otro, yo creo que 2 o 3, que me han llegado de gente mexicana, en donde obviamente manifiestan su desacuerdo. Y voy a leer una parte de la modelo va a leer uno de los que me escriben, que solamente son como 3 los que he recibido desde el 12 de agosto, y que obviamente las palabras que salen ahí son palabras que en televisión no se pueden decir, pero vamos a decir las que se pueden decir, que no son tan hirientes, pero la modelo va a tratar de saltarse las palabras que ofenderían a un niño. Si hay algún niño por ahí, tápese los oídos. Pablo Ramírez Tostado. Se llama Pablo Ramírez Tostado. Sí. El que me escribe eso. Y su correo es nucam7@hotmail.com. Señor malnacido, solo te quiero decir algo. A ver si tienes los huevos para pararte en el Azteca, hijo de perra, muerto de hambre. Te voy a matar el hambre, pinche hondureño orangután. Cualquier hotel de 2 estrellas de México es por mucho mejor que un 5 estrellas de Honduras. Pinche país de muertos de hambre y llenos de anarquía. Pablo Ramírez Tostado. Bien, muchísimas gracias. Yo a las personas que me insultan les agradezco, pero no me dejo. Me preguntan si voy a ir a México para el partido del 9, me lo pregunta Martín Alemán. Desde hace mucho tiempo, el canal, la gerencia general del canal decide quiénes viajan a cada país. A mí no me toca viajar a México, independientemente de lo que pasó con mi narración del partido Honduras-Costa Rica, a mí no me toca ir a México. Eso lo decide la gerencia general del canal. Yo no voy a ir a México. Sí voy a ir a San Pedro Sula, ya sea a transmitir o a la barra, pero de que voy a ir el 5 de septiembre. Eso no les quepa la menor duda. Pero a México no voy a ir. Lo más probable es que esté aquí en el estudio con los comentaristas que tengan relación con el partido entre Honduras y México. Muchas gracias por ese bonito correo que manda este señor Tostado, en el cual nos llama
a los hondureños como que si fuéramos lo peor. Eso que dice este hombre lo hemos oído por años en contra de árbitros y en contra de personas de nuestro país. Muchos lo señalaron como egocéntrico y soberbio. Acusa a todos de corruptos, pero no presenta evidencias que lo respalden. Luego se queja cuando hacen lo mismo con él y sus hábitos. Estos episodios erráticos también aparecieron durante esta elección. En agosto, irrumpió en medio de un partido de fútbol entre Honduras y El Salvador para hacer proselitismo, pero fue echado a patadas por guardias, hinchas y jugadores. Pero aquí aparece el portero Rolo Morales para detenerlo. Se mete JD, le dice algo. Aquí está Ricky, ahí está Supremo con Salvador Narrala. Algo le está diciendo Ricky, no entendemos el qué, no entendemos cuál es el reclamo. Parece que tiene que ver algo con la presencia de Salvador, no sé. O quizá el hecho de que Supremo haya salido del partido. Mira, quiere retirar Ricky al equipo del Salvador. No entendemos el por qué. No entendemos por qué quiere retirar. Nos vamos, dice. Recientemente denunció papeletas mal dobladas y exigió anularlas como pruebas del fraude. Luego se descubrió que eran votos a su favor y lo tildaron entonces de viejo senil. Presentó propuestas calificadas como delirantes y poco originales. Quiere copiar en seguridad a Nayib Bukele, pese a que Honduras vive bajo un estado de excepción parcial. Quiso emular a Javier Milei y su exitoso modelo de libre mercado y prometió innovar la agricultura con medidas ya aprobadas por el Congreso. Nada suena creíble porque sus propuestas con los años han ido mutando camaleónicamente. Lo curioso es que Nasrallah, que en esto me recuerda bastante al chileno Franco Parisi, también acusó a Trump de injerencista y de estar detrás de un supuesto fraude. Sus detractores dicen que es por despecho. La Casa Blanca eligió a Asfura. Detrás de esa decisión, Roger Stone y gente cercana a Juan Orlando Hernández, que convencieron a Trump de no apoyar a Nasrallah porque, en un aspecto lúcido, rechaza los crímenes del sionismo y se presume una antigua alianza con Zelaya y Castro. Hace más de 5 años abrí este canal porque creo que educar es combatir. Y ni en el mejor de mis sueños pude vislumbrar a dónde llegaríamos juntos. Más de 750.000 suscriptores, más de 180 millones de visitas y un batallón de documentales exhaustivos que desenmascaran a los peores villanos y tiranos de nuestra era. Estoy eternamente agradecido a ustedes, mi público, por permitirme hacer lo que más amo, un periodismo veraz, independiente, libre y combativo. Si realmente quieres que sigamos contándote la cruda realidad para que puedas prepararte ante sus desafíos, en este mundo turbulento, realmente necesitamos tu ayuda. No solo para continuar con una 7ª temporada de Los Liberales, sino para innovar y dar un salto de calidad. Esto significa financiar un nuevo estudio que elevará la calidad audiovisual y nos permitirá introducir nuevos formatos, como debates o entrevistas en vivo con personajes de lujo. Nuestro objetivo es reunir $50.000 para este proyecto, que incluye tanto mejoras técnicas como construcción y personal. Pero como nada es gratis en la vida, por supuesto que si nos apoyas en esta aventura, recibirás tu recompensa. ¿Cómo? A través de nuestra nueva tienda en patreon.com/Nicolás Moraz. Sí, ahora los liberales tenemos tienda. Ahora puedes hacer una compra única que impulsará la renovación de los liberales y para ello no es necesario que te unas como aportante mensual. Entras a patreon.com/Nicolás Moraz y compras lo que quieras. En nuestra tienda podrás obtener por $25 una carta de agradecimiento personalizada y firmada por mí. Por $50 la misma carta más un clic de agradecimiento a tu persona o a quien desees. Por $100 podrás tener una amplia videollamada conmigo sobre los temas que quieras. A partir de $250 podrás encargarle a este equipo periodístico de lujo un informe sobre el tema que tú quieras, por supuesto tratado desde nuestro enfoque. Y con $1.000 puedes conseguir un documental de 1 hora y media, de esos que hacen historia. Y cuidado,
Desde $1.500 podrás adquirir opciones para publicitar tu marca en este canal, uno de los principales medios independientes de YouTube en español y de los más seguidos por los hispanos en Estados Unidos, los españoles, los mexicanos, los argentinos y el resto de América Latina. Y atención, cualquier compra que hagas te dará un gran descuento si quieres unirte a nuestra familia de mecenas con los planes mensuales. Ahora, estimado amigo o amiga, depende de ti. ¿Seguiremos creciendo juntos? Ingresa a patreon.com/Nicolás Moraz y hazlo realidad. De origen palestino y libanés, pese a contar con respaldo de los votos evangélicos, Nasrallah denunció el servilismo del régimen de Hernández hacia Israel. Sin embargo, hubo episodios con comentarios fuera de lugar contra los judíos. En 2019, en un debate, dijo que los judíos supervisan el suministro de dinero global y su esposa, la exmodelo Hiroshka Elvir, pidió disculpas por afirmar que Hitler fue un gran líder. Y eso, bueno, es pasarse de la rosca. En cuanto a su vínculo con los Zelaya, entre 2022 y 2024 fue vicepresidente de Xiomara Castro y celebró que Honduras tuviera su primera mujer presidenta. En 2017, su entonces agrupación Partido contra la Corrupción y el izquierdista Partido Libre formaron una mega coalición opositora contra Juan Orlando Hernández, quien ganó bajo sospechas de fraude. Ironías de la vida, Nasrallah dijo arrepentirse, pidió perdón por aliarse con la izquierda y acusó al bloque rojo de ser delincuentes financiados por el narcoterrorismo. Prometió romper relaciones con Venezuela, dijo que Nicolás Maduro era un presidente ilegítimo y que es una vergüenza tener lazos con una dictadura que mata a su propio pueblo. Pero hace una década defendía a esa dictadura de manera entusiasta y afirmó cínicamente que la crisis venezolana era un invento de los medios. Tratan de instalar en la mente de la gente ideas falsas, como que si Nicolás Maduro es un ogro, que es lo peor que hay. Por ejemplo, Corea del Norte. ¿Qué impresión tienes tú de Corea del Norte? En Corea del Norte no hay desempleo. Pero aquí nos dicen que Corea del Norte, es malísimo. Pero la posición suya, ingeniero, con respecto a Venezuela, ¿cuál es? Tendría que conocer más a fondo el asunto de Venezuela. Lo que sí te digo es que estoy segurísimo que lo que intenta la prensa internacional instalar en nuestra mente sobre Venezuela es bastante distinto, porque yo he ido a Venezuela y obviamente hay gente descontenta, pero no así como aparece en los medios de comunicación. Igual que cuando aquí ocurre alguna revuelta y se publica en los medios internacionales que en Honduras hay esto, que hay el otro, y la gente viene y dice aquí no pasa nada, pero en mi país vemos que en Honduras están en guerra todos los días. O sea, los medios desfiguran la información, y esto lo aprendí apenas hace 2 años. Pero, por ejemplo, esos datos de 45 muertos, 50 días de movilizaciones, ¿usted lo califica como un invento de los medios? Claro, son inventos de los medios. Y hay un episodio que Nasrallah intenta ocultar. En Chile, donde estudió ingeniería civil en la Universidad Católica y trabajó en periodismo, incluso abriendo los conciertos de Viña del Mar, se hizo amigo de Marco Antonio Pinochet, hijo de Augusto Pinochet. Gracias a él, entrevistó de manera obsecuente al dictador chileno en 1984. Realmente es un marxista de Groucho Marx. Si no te gustan mis principios, tengo estos otros para ofrecerte. Un dato más perturbador sobre Nasrallah son los presuntos vínculos con los cachiros. Un informe de Pro Honduras Network dice que personas del Partido Liberal y cercanas a su campaña fueron condenadas en Estados Unidos por sobornos a este cártel y lavado de activos. Incluso el propio Salvador quedó enredado al no explicar el origen del financiamiento de sus campañas desde 2013. Demandó entonces a Cristian Sánchez, CEO de Pro Honduras, en Florida, pero perdió. Se descubrió que para litigar, Nasrallah se había aliado con un sujeto vinculado a la trata de menores y a la infantil, un confidente del supuesto enemigo de Nasrallah, Juan Orlando Hernández. Finalmente llegamos al personaje más oscuro, una siniestra mujer con aires autoritarios como Rosario Murillo en Nicaragua y Cilia Flores en Venezuela, a quien le dedicamos este documental que se está viralizando. Se los recomiendo. Hablamos en este caso de Xiomara Castro, presidenta actual y esposa del exmandatario Mel Zelaya.
Tras el derrocamiento de su marido, se convirtió en una figura levitante de la izquierda hondureña. En 2011 regresó con su esposo y fundaron Libre, una plataforma alternativa a los partidos tradicionales. Compitió en 2013 quedando segunda y en 2017 se unió a Nasrallah en la alianza de oposición contra la dictadura. En 2021 se presentó de nuevo y su campaña recibió apoyo explícito del Foro de Sao Paulo, especialmente de Venezuela. Durante la gestión de Zelaya, Honduras fue inundada de petrodólares a cambio de no designar a las FARC como organización terrorista. El dinero siguió fluyendo con Maduro para consolidar a otro aliado, un programa similar al chavismo pero edulcorado. Asamblea Constituyente, democracia participativa, democratización de la economía y en este caso también, a diferencia de Venezuela, aborto e ideología de género. Estos puntos fueron celebrados por la Open Society Foundation de Soros, que la presentó como una lideresa progresista destinada a cambiar Honduras. Pero desde el primer momento, la mandataria hizo el ridículo repetidas veces. A finales de 2022 anunció que buscaría aumentar la extrema pobreza. Y vaya que lo logró. Estimados diputados que hoy nos acompañan, compañeras y compañeros, miembros del gabinete que hoy forman parte de este gran esfuerzo que estamos realizando para llegar a la extrema pobreza en nuestro país. El 5 de septiembre, Honduras celebró 204 años de independencia. Estaban el alcalde de Tegucigalpa, los presidentes del Congreso y la Corte Suprema, pero faltaba Xiomara Castro, la mandataria. El ministro de Educación dijo que estaba delicada de salud. La oposición sostuvo que evitó las burlas masivas del público, que en ocasiones anteriores la abuchearon y escupieron. Y no sorprende que ella y su marido hayan usado el aparato estatal para consolidar su poder. Por ejemplo, el despotismo descarado. Tienen familiares en el Congreso y sus hijos como secretarios personales, con sueldos de lujo y asientos privilegiados en el gabinete de gobierno. Pero el nepotismo tiene un precio. Un escándalo volvió del pasado golpeando al gobierno, especialmente al primer caballero Manuel Zelaya. Se trata de su hermano Carlos, grabado en 2013, recibiendo sobornos contantes y sonantes de los narcos de los cachiros para financiar la campaña de su cuñada Castro. Miren. Pero a mí me gusta más que ir a Estados Unidos. Sí, manito, pero acá está picadito, Carlos, pícalo, manito. El viejito, pero el hombre lo sabe, no antes. Sí, no, pero está bueno. Está bueno, manito. Es que la vez pasada, mire, la vez pasada me puso gente igual que esto y nunca le entregaron la plata. Estamos Dios en tu tía. Van a venir a tu demanda. No, y bien. Te voy a decir, Carlón, con ese que está ahí al lado. Pues puta, no le damos 200,000. Le dan 100 y siempre quedan. Aunque Carlos renunció a su curul, las investigaciones nunca llegaron a un buen puerto por la intromisión de Xiomara, que también blindó de impunidad a exfuncionarios de la gestión de su esposo. Otra medida de corte autoritario fue su plan de seguridad, militarizando el país con la excusa de combatir al crimen organizado. Si bien se redujeron los homicidios, aumentó descaradamente la violencia de soldados hacia civiles, incluyendo abuso sexual. Y lo irónico es que hace años Xiomara se había opuesto duramente a este tipo de medidas. Nosotros hemos tenido una posición clara, Edgardo. En primer lugar, aquí se han creado leyes, aquí se han creado grupos represores, aquí se han creado leyes que imponen impuestos como el tazón, para brindar la seguridad del pueblo hondureño. Y los resultados es que la inseguridad campea en todos los rincones del país. Quiere decir que este gobierno fracasó en la estrategia de seguridad para brindarle al pueblo hondureño. El clima fue aprovechado por miembros del Grupo ALBA, la Alianza Bolivariana de las Américas,
entre ellos Venezuela y Nicaragua. Se reportó presencia de agentes sandinistas circulando en libertad. Honduras habría sido clave en rutas aéreas chavistas. Hay quienes aseguran que jets despegan a toda hora con cargamentos llenos y que podría tratarse de cientos de kilos de pasta base, ya que cultivos de coca se incrementaron en el país en los últimos tiempos. Esto levantó sospechas de que Xiomara Castro y su familia podrían estar coludidos con el presunto Cártel de los Soles, con una sociedad narco entre Tegucigalpa y Caracas. La gobernante fue acusada de hipócrita por condenar la intromisión estadounidense mientras hace la vista gorda a la intromisión de sus aliados. Ahora, ayer domingo la respuesta que ha dado las fuerzas populares de Honduras es extraordinaria, realmente. Yo estuve siguiendo por Telesur las declaraciones del expresidente Mel Zelaya, a quien conozco muy bien y quiero mucho, y verdaderamente han sido extraordinarias. Y yo pudiera decir, a nombre del pueblo de Venezuela, del gobierno bolivariano y revolucionario que presido, y de todas las fuerzas populares de nuestro país, que le damos todo el respaldo, todo el apoyo y la solidaridad a la presidenta Xiomara Castro y a las fuerzas populares de Honduras frente a este intento de golpe de Estado. Todo el apoyo. La Open Society Foundation no es precisamente una fundación cubana, es estadounidense. Para cerrar, tanto Xiomara Castro como Rixi Moncada se alinearon plenamente con la Agenda 2030 de la ONU. El Estado de Honduras reafirma su compromiso con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Enfatiza la necesidad de contener la misma dentro del marco de la refundación de la sociedad hondureña hacia un modelo socialista y democrático. El tercer informe nacional voluntario que el Estado de Honduras presenta en 2024 reviste una importancia trascendental en el contexto de la transición política y social que experimenta el país desde 2022. Esta transición no solo implica una alteración en la orientación ideológica y política del gobierno, también representa un avance ético hacia una democracia inclusiva y verdaderamente participativa, hacia un proceso que apunta a la construcción de un Estado que promueve la igualdad, la justicia social y el bienestar para todos y todas. Por suerte, gran parte de estas medidas no se llevaron a cabo por la ineptitud del gobierno hondureño y la aparición de bloques disidentes dentro del partido. Visto el perfil de los protagonistas, observemos un panorama amplio, porque amigos, las cosas para Honduras no pintan nada bien. La desesperación por conocer al ganador se extendió a organismos internacionales como la OEA, que instó a dar a conocerlo antes del 30 de diciembre. El Consejo Electoral interrumpió el conteo durante 12 sospechosas horas y luego lo reanudó para contar los votos mano a mano, manualmente. La incertidumbre derivó en hechos de violencia, como integrantes del Partido Nacional, que estaban en una parada de bus cuando fueron atacados con explosivos, piedras y hasta bombas molotov por simpatizantes del oficialismo. Los dirigentes de la agrupación celeste señalaron directamente a Xiomara Castro, Mel Zelaya y Rixi Moncada como responsables intelectuales del atentado. Mientras avanzaba el escrutinio especial, Nasri Asfura mantuvo una leve ventaja. Y hablando del rey de Roma, Nasrallah calificó el trabajo del Consejo Electoral como ilegal, acusándolo de boicot en colaboración con el crimen organizado. De esto último, no faltan pruebas. Por su parte, Xiomara Castro cambió de postura. Primero desconoció los sufragios alegando nulidad y acusó al gobierno de Trump de orquestar un golpe electoral. Luego, manifestó disposición a reconocer al ganador una vez finalizado el escrutinio y garantizar así una transición pacífica. ¡Ya se lo olvidó! Y finalmente, tras una tortuosa odisea, el Consejo Electoral proclamó ganadora a Nasri Asfura con 40% frente a 39% de Nasrallah. Los vocales alegaron que la sospechosa tardanza se debió a problemas técnicos y mala infraestructura. Otros dicen que agentes de la CIA que visitaron a sus familias esa noche. El conteo fue manual y vigilado con cámaras. Instalaron mesas especiales para revisar actas con anomalías e hicieron un escrutinio especial. Tras proclamar a Papi a la orden,
publicó que, bueno, estaba preparado para gobernar y que no le fallaría a los hondureños. Salvador Nasrallah, por su parte, se niega a reconocer los resultados, los calificó de ilegales y publicó en X presuntas pruebas del fraude. Esto generó molestia en las filas liberales y algunos exigieron su expulsión. Nasrallah respondió que no piensa irse del Partido Rojo. Y les digo a los liberales, yo no me voy a retirar del Partido Liberal. Yo conseguí 1,5 millones de votos, pese a que me hicieron fraude y me quitaron 300.000. El Partido Liberal solo una vez había sacado 1 millón flat, en el año 1997. De allá para acá, nunca llegaron al millón. Y la última vez, en 2021, sacaron 330.000 votos. Hoy se quintuplicó la cantidad de votos. Hoy se convirtió el Partido Liberal en el partido más grande de Honduras. Y yo lo voy a liderar. Aunque ya existe, amigos, un ganador, los efectos golpearon a las micro y pequeñas empresas que reportaron una caída brutal del 80% en las ventas. ¿Quieren saber lo peor? Aunque Asfura sea investido y jure ante el Congreso, carecerá de legitimidad y su gobierno quedará en el ojo del huracán. Cualquier chispa puede encenderse en cualquier momento. Estamos hablando de un país donde mucha gente, pero mucha gente, está acostumbrada a dispararse. Llegando a este punto, cabe preguntarse por qué Trump está tan obsesionado con Honduras. Más allá del indulto al narco Juan Orlando Hernández y la sombra de Peter Thiel, todo esto sería un movimiento táctico. Como ya saben, Estados Unidos está llevando a cabo un bloqueo naval a Venezuela bajo el pretexto de detener el flujo de drogas hacia el norte. Recientemente confiscó buques petroleros, golpeando al régimen de Caracas. El país más afectado es Cuba, que atraviesa una crisis energética y humanitaria, al mismo tiempo que 3 epidemias simultáneas donde Gates tiene mucho que ver. Dedicamos un programa al respecto, video recomendado. Por mucho tiempo, Cuba dependió del crudo venezolano para subsistir. La confiscación de navíos pone en riesgo la permanencia del régimen de Díaz-Canel. Pero Honduras, ¿por qué? Porque Honduras está en el corazón de Centroamérica. Es un lugar de paso para caravanas de inmigrantes y también es ruta predilecta de los narcos. Por eso, Washington persigue convertirla en otro país satélite. De nuevo, un presidente bananero afín a los intereses gringos hará el trabajo sucio que ellos precisen contra el cártel de los soles o para invadir a quien sea. No por nada indultaron al narco Hernández, que fue condenado, como dije, por Estados Unidos. De todas formas, Asfura le ha echado algún que otro guiño a Daniel Ortega y dice que apoyará una intervención en Venezuela, pero no romperá relaciones con la dictadura de Nicaragua. En fin. Se cumplen, una vez más, las fatídicas palabras del escritor liberal francés Bertrand de Jouvenel. El mando, amigos, es la cima de una montaña. El aire que se respira allí es diferente. Y las perspectivas que se ven desde allí son distintas a las del Valle de la Obediencia. La pasión por el orden y el ingenio para la construcción, que son parte de las dotes naturales de los hombres, se manifiestan allí plenamente. El hombre que ha alcanzado la grandeza ve desde lo alto de su torre lo que puede hacer, si así lo desea, con las masas que se agolpan bajo él. Nunca será justo. Los invito a contribuir en patreon.com/Nicolás Moraz, queridos amigos, para que nuestro trabajo periodístico siga siendo posible. Y al mismo tiempo, difundan este video en WhatsApp, Twitter, Telegram y Facebook para que la verdad se sepa. Lo que pasó en Honduras puede pasar en Colombia, en Perú o en otros países que tienen elecciones pronto. Hasta la próxima.